Hoy en Conciencia hablaremos sobre la nueva prueba diagnóstica para COVID-19. Andrés y Germán, sean bienvenidos a Conciencia. Les agradecemos muchísimo el espacio que nos están brindando. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Un saludo, muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. A mí me interesa mucho comenzar hablando de este interesante proyecto a propósito del procedimiento. Entonces, Andrés, a partir de una muestra de saliva, explíquenos cómo es posible que una muestra de saliva nosotros podamos tener material de un virus. Sí, exacto. Nosotros cuando concibimos la idea de este proyecto hace unos 2 o 3 meses, hicimos una búsqueda en la literatura para ver qué muestras podríamos utilizar, una muestra que sea alternativa a la que se usa actualmente, que es el hisopado nasofaríngeo, y hay reportes en la literatura internacional que indican que el virus está presente en una alta carga en la saliva. Es lógico porque se transmite a través de gotículas de saliva y por eso nos piden usar cubrebocas. Y 1000 veces mejor una muestrita de saliva que el hisopado, que entiendo que es extremadamente molesto. Exactamente, esa es una de las ventajas. El hisopado genera algunas inconveniencias en el paciente. En este caso, al usar salivas, simplemente la persona lo recolecta en un recipiente estéril. Puede ser un mismo frasquito para la toma de muestras de orina o de heces y se lleva al lugar donde se va a analizar. Entonces, evita inconvenientes hacia los pacientes. Muy bien, le damos la bienvenida a Ismael. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto en saludarlo, Gustavo. Muchas gracias. Ismael, ¿cómo procedemos a hacer la extracción? ¿Cómo proceden ustedes a hacer la extracción de ese material genético viral a partir de esta muestra de saliva que nos comentó Andrés? Bueno, esa es también otra de las enormes ventajas de esta metodología que estamos proponiendo. En realidad no hay una extracción en el sentido que uno lo piensa normalmente, porque no hay todo un proceso en el cual una persona, un técnico o un robot tienen que estar mezclando reactivos y sacando al final un producto, sino que la saliva se toma en el tubito, el receptáculo donde se haya puesto, y se calienta a 95 grados por 10, 15 minutos. Hay diferentes formas que se han visto en la literatura, pero esto tiene dos enormes ventajas. Uno, que el proceso de extracción es muy laborioso. Tiene que llevarse a cabo actualmente, ya sea por un técnico de laboratorio con mucha capacitación o por un robot, que son extremadamente caros. Y dos, que en el actual sistema de extracción, esa muestra que se trae de diferentes lugares y se abre en un laboratorio, esa muestra es biocontaminante. Pero al pasar por el proceso de calentamiento por 5 o 10 minutos a 95 grados, los virus se inactivan completamente y entonces esta muestra ya no es biocontaminante. Y eso implica que la extracción se puede hacer en un laboratorio con nivel de bioseguridad 1, a diferencia de los laboratorios que tenemos que utilizar hoy en día, que son nivel de bioseguridad 2. Claro, el resultado es un cambio de color, Ismael. Explíquenos eso. Nada más, a simple vista en el tubo, en el mismo tubo del que ustedes están trabajando, ahí ven el cambio de color. Y eso implica presencia o ausencia del virus. ¿Es así? De ahí pasamos una gotita de saliva, sin hacerle nada más que haberla calentado, la pasamos a otro tubito, una gota de saliva, y ese segundo tubo tiene los reactivos para que se lleve a cabo la reacción, y además tiene los reactivos para que se vea el cambio en caso de que sea positivo o negativo, y el cambio es simplemente un color. Entonces, si es positivo va a ser amarillo, si es negativo va a ser rojo, y ya tenemos el resultado. Eso es extremadamente diferente a lo que tenemos actualmente con PCR, que se ocupa un aparato especial para que nos dé la respuesta. Aquí podemos ver la respuesta a simple vista en cuestión de 30 minutos. En forma inmediata. Y lo único que necesitamos para esa reacción
es un baño de agua caliente a 60 grados centígrados. Sí, Andrés, es una prueba de alta sensibilidad, muy eficaz para la detección del virus. Así es. Sí, exactamente. Los resultados han demostrado que el método que les acaba de describir Ismael tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad. Entonces, los resultados son comparables con los que se obtienen mediante la prueba de PCR en tiempo real. Perfecto. Eso Germán. nos garantiza una seguridad de la prueba. Excelente. Germán, si es rápido, es relativamente barata, muy sencillo, ¿por qué no se está usando en todos los laboratorios a nivel nacional? Bueno, es una muy buena pregunta que me hace usted, Gustavo. La pregunta es porque a nivel regulatorio todavía el Ministerio de Salud no lo autoriza. Creo que al ser una técnica relativamente nueva y no querer el Ministerio pues salirse de lo tradicional del PCR, que es la recomendación de OMS, les ha costado ese cambio. Ahora, se han hecho otros tipos de diagnóstico, como ahora, que no son necesariamente lo que llaman por nexo, que no requiere una prueba de tipo de laboratorio en este caso, ¿verdad? Sino que porque hay una prueba positiva de un paciente, automáticamente, si usted convive con esa persona y presenta algún síntoma, se da por caso positivo COVID. Creo que este tipo de casos podría ser reconfirmado por medio de una prueba molecular. Creo que esa es una de las grandes ventajas para poder confirmar que los casos por nexo son casos positivos y calcular cuántos falsos positivos se podrían tener por este tipo de metodología. Pero también tiene muchas ventajas porque al bajar costos y tener una sensibilidad similar a otras pruebas como la de PCR, se puede masificar. Se puede masificar porque los equipos son más baratos, se puede hacer, como dice Ismael, en laboratorios clase 1 y no clase 2, y esto también hace que sea más accesible para la seguridad social, para los laboratorios privados o para las empresas que deseen desarrollar estos. Esto es una parte incluso muy importante porque además de que nos ayuda a mantener un mayor control epidemiológico, democratiza el acceso a la salud, que es parte de esto, ¿verdad? Tener mayor cantidad de pruebas diagnósticas nos permite determinar mayor capacidad o mayores lugares donde puede estar el COVID en este momento activo, y al mismo tiempo buscar cómo ese virus no se propague tan rápido o ralentizar la propagación del virus en ciertos focos. Claro, me quedan 30 segundos. Andrés, también pretenden estudiar aguas residuales, coméntenos. Exactamente. Actualmente esto se realiza con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Están utilizando la prueba del PCR para detectar la presencia del virus en aguas residuales. Lo que nosotros queremos hacer es ofrecer una alternativa y que también se pueda hacer con estas pruebas y que, por ejemplo, se puedan aplicar en campus universitarios, en zonas francas, y de esa manera poder tener un análisis de si el virus está presente en esa subpoblación. Ok, perfecto. Les agradecemos muchísimo, señores. Vamos con sus colegas y compañeros y compañeras de este mismo proyecto para hablar de modelos matemáticos. Muchísimas gracias. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Vivian, Javier, Michael, bienvenidos a Conciencia. Les agradecemos mucho que nos compartan de su conocimiento y sus aportes en este proyecto, en este segmento. Muchas gracias. Tenemos un fenómeno muy complicado en el mundo generado por esta pandemia, un fenómeno de contagio, un fenómeno de propagación de una enfermedad que no entendemos bien, que no conocíamos y que va generando muchos datos continuamente, y todos los días tenemos datos y más datos, tanto en Costa Rica como en cualquier lugar del mundo. Y nosotros, coméntenos como de equipo, ese modelo propiamente, Javier, sí, que ustedes están desarrollando a partir
de la información molecular que vimos en el segmento anterior? Bueno, nosotros aún no tenemos esa información molecular, pero lo que queremos es tener esa información precisamente para entender dónde es que hay patrones que puedan hacer diferencias y podamos discriminar entre las personas contagiadas o las personas propensas o los asintomáticos, etcétera. Es decir, para ver si en la información molecular podría haber información tipo datos numéricos para nosotros que podríamos interpretar de alguna manera útil para la toma de decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, también hay otros datos que no son moleculares, pero que son datos estadísticos, datos de contagio, datos de mortalidad, etcétera. Hay datos socioeconómicos que se van generando, que también son datos que generan información y que queremos que sea útil para la toma de decisiones. Entonces, digamos, desde el punto de vista matemático y estadístico, hay una serie de técnicas que se pueden usar para describir lo que está pasando, tratar de entender mejor lo que está pasando y que en un futuro cercano nos sirva para tomar, por ejemplo, mejores decisiones en cuanto a la disponibilidad en camas hospitalarias. Es decir, cuándo nuestro país va a entrar en crisis hospitalaria o no. Y eso lo podemos saber a través de la información. Michael, ¿qué hace esta propuesta, este modelo matemático diferente con respecto a todo lo que se ha usado desde el inicio de esta pandemia? Bueno, parte de lo que, digamos, en mi caso, yo he estado trabajando, estudiando, es en el tema de hacer grupos o lo que llaman pooling de muestras, que básicamente es agrupar varias personas y hacer una prueba, digamos, para ese grupo e ir haciendo combinaciones de esa población para eventualmente con pocas pruebas hacer o sea, determinar cuáles son las personas que están infectadas. Obviamente, pues esto va a ser muy relevante para la pandemia, ¿verdad? Para el COVID, pero se proyecta que también puede ser muy útil para otro tipo de enfermedades, donde tal vez el tema de los costos de generar pruebas para otro tipo de enfermedades pueda funcionar, ¿verdad? Y lo interesante es que este tipo de pruebas o digamos, de esquemas se basan en estructuras o modelos matemáticos donde uno puede inclusive cuantificar prevalencias de enfermedades sin, digamos, tener mucha información sobre la población. Entonces, eso genera de una forma estadísticas más robustas con pocos datos, digamos, de las personas. Muy bien. Vivian, un elemento o un componente esencial de esta propuesta que ustedes están presentando se llama eHealth. ¿En qué consiste? Explíquenos qué es esto. Bueno, eHealth surge en el año 2000 y es entendido como el uso de las tecnologías de información y comunicación emergentes, especialmente el Internet, para mejorar o habilitar los procesos de salud y la atención de esto. Pero de este gran término se deriva también el concepto de mHealth, refiriéndose al desarrollo de aplicaciones de software en una plataforma móvil para proporcionar servicios de salud y administrar la información de las personas usuarias de estos servicios. Es importante destacar que la OMS en el 2005 declaró el uso de las tecnologías de información como una estrategia de salud importante. Además, la evidencia científica demuestra la eficacia de estas herramientas en el manejo, por ejemplo, de las enfermedades crónicas, manejo del dolor, el seguimiento de tratamiento no farmacológico, el control de signos y síntomas, y también para fomentar los estilos de vida saludables. Estos antecedentes justifican el por qué dentro de este proyecto se contempla dentro de sus objetivos la elaboración de una herramienta eHealth que favorezca la adopción de medidas sanitarias, sociales y económicas
con el fin de facilitar una práctica de salud colaborativa, activa y sobre todo centrada en la persona. Perfecto. Leía por ahí en los documentos que ustedes compartieron conmigo que ustedes pretenden incorporar variables sociogeográficas. Javier, ¿a qué se refiere esto? Explíquenos un poquito. Parte del proyecto tiene que ver con hacer otro tipo de pruebas que se llaman pruebas LAMP. Y a la hora de tomar esas muestras, nosotros queremos información complementaria de las personas que nos la ubiquen de manera socioeconómica y geográfica, porque creemos que hay una serie de variables de esa naturaleza que tienen que ver con el contagio y la rápida propagación de la enfermedad. Entonces, nosotros quisiéramos entender un poco mejor cómo influyen las variables sociodemográficas y geográficas en la propagación de la enfermedad. Entonces, vamos a aprovechar esas pruebas nuevas tomando esa información. Y por otro lado, vamos a estar haciendo una encuesta nacional también con una serie de información sociodemográfica. Más adelante, el doctor Hugo Solís hablará también de otras iniciativas que tenemos para trabajar con datos de localización geográfica. Pero nosotros creemos que mucho de la información que tiene que ver con el comportamiento de la enfermedad todavía no lo conocemos. No sabemos bien cómo es que se propaga en este país. Sí, y a partir de esos datos se puede proyectar, digamos, la velocidad de infección, la velocidad de recuperación y todo ese tipo de información. Eso es lo que se pretende. Exactamente. Sí, bueno, tal vez yo intervengo, digamos, ahí justamente con esa información que se tiene, esa que se puede tener de la parte sociodemográfica y geográfica, se puede inclusive crear estrategias o planes de testeos masivos, ¿verdad? Que tal vez en Costa Rica, pues, es claro que existe tal vez algún tipo de rezago con los datos, ¿verdad? Que ya se ha dicho en prensa y todo. Entonces, tal vez esta información nos permita generar un tipo de estrategias un poco más eficientes y se pueda darle una respuesta más rápida a la ciudadanía, ¿verdad? Para que la gente esté más tranquila y se pueda determinar exactamente esa velocidad del virus, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias Vivian, Javier y Michael. Lamentablemente el tiempo apremia en la televisión y vienen otros compañeros y compañeras a abordar otro tema interesantísimo de esta propuesta de investigación. Les agradecemos muchísimo. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Hugo y Elsie, muchísimas gracias por acompañarnos en este último segmento que estamos hablando de este importante proyecto de investigación. Hugo, concretamente, ¿qué entendemos nosotros por una aplicación móvil COVID-19 tal y como ustedes la están proponiendo? Sí, un gran saludo, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad de comentarles un poquito de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Una aplicación para el rastreo de COVID-19 usualmente se basa en esta idea de que cada persona que esté contagiada en su teléfono esté compartiendo su localización y con toda la seguridad del caso se tengan las formas de que otras personas sepan que interaccionaron con una persona COVID positiva. Nosotros realmente estamos proponiendo un sistema más integral de aplicación, donde desde el momento en que se realiza la prueba de COVID, la persona interaccione con esta aplicación y pueda ahí mismo recibir sus resultados, si la prueba es positiva, si la prueba es negativa, y además estar informándole al sistema de rastreo si él es una persona positiva. Con la anonimización del caso, cualquier otra persona que se conecte con la aplicación pueda saber si en algún momento interaccionó
con una persona que sea positiva y la misma aplicación le recomiende si esta persona necesita o no hacerse una prueba. La idea es que la misma aplicación le esté haciendo preguntas que estamos evaluando con el grupo de médicos del proyecto, donde sea necesario a esa persona declararla necesaria una prueba. Y también tenemos la parte que la persona que dé positiva esté interaccionando también por su salud con la aplicación, donde ahí mismo las autoridades de salud les mande la orden sanitaria, y entre más él interaccione con la aplicación, ahí le está dando las recomendaciones médicas, cuándo es necesario visitar a un doctor o en qué momento la persona ya deja de declararse como positiva y le llega la orden de descargo de la restricción sanitaria. Entonces, utilizando inteligencia artificial, podemos realmente comprobar que la persona sea la persona que está interaccionando con la aplicación en su teléfono y lleve todo su proceso de su COVID positivo hasta que ya no sea infeccioso, lo lleve a través de esta aplicación. Y eso es un poquito la innovación que nosotros planteamos en este proyecto. Muy interesante, Hugo. Elsie, la estrategia de comunicación y divulgación en un proyecto de esta naturaleza es fundamental. Coméntenos cómo están proponiendo ustedes llegarle a diversos sectores, comenzando por la toma de decisión. Gracias, don Gustavo. Como usted lo menciona, es una parte fundamental y la hemos considerado como un componente transversal a todo el proyecto. Hemos dividido la estrategia en 3 grandes fases que no necesariamente pues, son seguidas una de la otra, sino que en algún punto se interconectan. Es una estrategia de divulgación científica un poco atípica, y para la parte específica de toma de decisiones nos estamos enfocando en la creación de alianzas y en espacios cercanos de presentar esta oportunidad o este proyecto como una alternativa que puede aportar muchísimo, no solo en el espacio o en el campo de la salud, sino también en la calidad de vida e incluso tener cierto impacto en la actividad económica. ¿Cómo hablarle a la población general y a los medios de comunicación? 2 sectores completamente diferentes. Exactamente, esas son las otras fases. Bueno, primero tenemos una fase de diagnóstico que vamos a estar monitoreando redes sociales por un proceso, monitoreando y además realizando un proceso de escucha activa que nos permite ver o conocer las emociones y los sentimientos del público. Lo vamos a hacer en 2 vías. La primera es desde afuera. Vamos a analizar, o estamos analizando ya, los perfiles de Facebook de la Presidencia de la República y del Ministerio de Salud, con el fin de identificar los mensajes o los principales mensajes clave que las personas están mostrando con respecto a las medidas que está pues, emitiendo el gobierno. Una vez que tenemos toda esa información, desarrollamos nuestra propia estrategia dirigida a ellos. Por ahí va una parte que además se acompaña de un componente educativo, que iría de la mano de lo que conversaba Hugo con respecto a la aplicación. Desarrollaríamos un proceso de acompañamiento de esta aplicación junto con pues, otro tipo de herramientas que nos permitan llegarle a las personas para que interioricen pues, la información de una mejor manera. Y con respecto a los medios, pues la estrategia es transversal a todo el proyecto. En este momento nos encontramos pues en la fase de posicionamiento, por decirlo así, de buscar espacios para dar a conocer el proyecto como tal. Posteriormente iremos posicionando los temas de acuerdo a los avances de cada una de las etapas del proyecto y además pensamos trabajar de manera más directa con poblaciones específicas, tanto gubernamentales, institucionales, de medios de comunicación y de la comunidad en general en talleres o en algún tipo de acercamientos cuando pues, ya las circunstancias. Muy bien. Hugo, en un minuto que nos queda, el proyecto ya está en marcha, claro. Ya tiene resultados. Coméntenos un poquito dónde estamos en términos del avance del proyecto. Sí, el proyecto, toda la parte de la prueba ya está en desarrollo, ¿verdad? También la parte de la aplicación hemos estado lidiando con la parte técnica, sobre todo que queremos entrar en relación con las
compañías telefónicas para poder estar comparando las posiciones. Estamos en un primer buen arranque, ¿verdad? El proyecto puede tener un 10% de avance en poco tiempo que hemos tenido. Y un proyecto extremadamente caro por ser muchísimas áreas, interdisciplinario. Ustedes representan a muchísimas escuelas, muchísimas facultades. Así es como hay que hacer investigación en estos momentos, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo, Hugo y Elsie. Desde luego, desearles muchísimos éxitos con este interesante proyecto. Muchas gracias, don Gustavo. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR.